En el capítulo anterior se nos hizo de noche en nuestro trayecto de más de 500 kilómetros desde Comodoro hasta un campamento cerca de Cuiabá, en el estado Mato Grosso de Brasil. Por si eso no fuera suficiente, la policía me detuvo y pidió papeles, lo cual no debería ser ningún problema, a menos que me solicite los papeles de mi perrita Mika, mismos que decidí no hacer a la entrada al país. Comida, acá. Wow. Tudo bem? Um pouquinho. Aí? Tá bom? Então aí ele tá seguro aí? Sim, ela vai ver. Tá amarrado? Sim, tá amarrado. Tá aqui da o peixe. Você da onde? Da México. México? Sim. Presta sua habilitação aí. Sim, eu pude ponerme acá porque a moto vai... Mira, primeira vez. Documentação aqui da moto? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Eu tenho todo. Passeio, trabalho? Não, passeio. Vengo da México para Argentina. Eu sou argentino. Você me pode ajudar? Porque eu não sei. Aí lá. Você tem um documento que comprove que a moto é sua, entendeu? Ah, sim, eu tenho tudo. Passaporte. Eu creo que aí dentro. Ah, não. Tá aqui. Isso é da moto. Ah, si quieren. Soy Pato Col y junto a mi perrita Mika estoy haciendo un viaje por toda Latinoamérica en una moto de baja cilindrada, así que ponte cómodo y disfruta el camino. Bueno, bien, tranquilo, ¿no? O sea, no me pidió nada fuera de lo normal, como debe ser. A mí me llamaba la atención que por todos los puestos de control que había pasado nunca me paraban. Y quizá es que de día no lo hagan, puede ser, ¿no? Ahora solamente de noche. No sé, me hace un poco de sentido, aunque desconozco cuál haya sido la razón. Las únicas dos cosas que me pidió fue mi pasaporte. Sí guardé todo, ¿verdad? Creo que sí. Es que luego me pongo nervioso. Espero haber guardado todo en su sitio. Me pone muy nervioso este tipo de cosas, la verdad. O sea, no tengo nada que ocultarle, pero me pone nervioso igual. Saben que creo que quisiera pararme para revisar si sí guardé mi pasaporte, porque me conozco y soy muy despistado. Es preferible que me regrese ahora, si es que lo perdí, a que lo haga, bueno, más adelante. Sí, lo guardé. Vale, bien. Estoy casi seguro que la última vez que manejé de noche fue cuando estuve en El Salvador. Pero bueno, fue poca distancia y poco tiempo. Según esto me faltan solo 40 minutos para llegar. La verdad es que no me encanta manejar de noche, no lo recomiendo. Si pueden evitarlo, háganlo. En realidad creo que yo pude haberlo evitado, ya sea que hubiera salido más temprano o que me hubiera quedado en un lugar no tan lejano. Pero ya está, ya estoy aquí. Esto es una caseta. Formas de pagamento, cobranza automática. Mira, yo pensaba que aquí en Brasil no se cobraba esto. ¿Las motos pagarán? Moto, creo que sí paga. Sí, 3,20. Oi, boa noite, tudo bem? Sabe a placa da moto? Não sei, eu não falo português. Perdão. Sabe onde vai fazer a placa da moto? Na placa? Eu não sei. Não. Você vai para Sim. Muito obrigado. Chao, hasta luego. Amigos, hay que aprenderse la placa de memoria. No es mi caso. Bueno, 3 reales son 10 pesos, más o menos. $0.50 aproximadamente, algo así. Un poquito más, quizá.
vaya, no era costosa. Y la verdad es que las carreteras están bien, o sea, sí, están bastante bien. La otra cosa que podría hacer también es abortar la opción del camping e irme directo a Cuiabá, que es la ciudad grande que está aquí cerca. Pero ese cerca es relativo, realmente está lejos. O sea, voy a ir al camping. Si está cerrado o lo que sea, pensamos qué hacer. ¿Creen que sea esto? ¿Para acampar? ¡Uy! La puta madre. Mica, ¿estás bien? Coño. Aquí no hay camping. ¿Estamos? Me cago en todo. Ay, güey. Necesito pensar. Bueno, pues ese no es el camping. Era lo que me temía. Y ahora 7 de la noche. Sin un hotel cerca. Algo me quiso decir. O sea, como que había un camping. Me debe quedar poquísima pila ya en todas las cámaras. Supongo que no van a poder ver el desenlace de esto porque no tengo cómo mostrárselos. ¿Qué carajo voy a hacer ahora, loco? Bastante muito grave, né? No osso, né? Bom dia. Son como las 6 de la mañana. Ayer ocurrió algo inesperado. Digamos que yo no estaba seguro de lo que iba a hacer. O sea, de verdad no tenía ni idea, ya era un poco tarde y así. Y me paré en esa esquina de ahí, en esa esquina. Donde hay un parque, por cierto. Había muchos niños jugando y familia y así. Y de repente se me acercó un chico y empezó a hablar conmigo, a preguntarme de la moto, de Mica, que de dónde venía, De repente apareció otro chico, que resulta que era su hermano. Y empezaron a hablar conmigo. Cuando menos me di cuenta, apareció una señora, que resulta que era su madre. Y posteriormente apareció un señor, que resulta que era su padre. Y bueno, conclusión, pues ahí estaban los cuatro hablando conmigo y me invitaron a su casa. Y ahí fue donde pasé la noche. Bastante inesperado, la verdad. Evidentemente tengo claro que una, lo necesitaba mucho y dos, son de esas cosas que a veces pasan, ¿no? En los viajes, que tienen explicaciones más allá de lo normal. ¿Cuál es tu nombre? André. André. Isso. Por que ontem você se me acercou ao parque, à praça? Achei interessante que é um viajante vem de fora de moto, achei mais interessante. Você viaja em moto também? Ando de moto. Tem uma moto ali guardada, uma Yamahinha. Uma Yamahinha. Parou ali, cheio de bagagem, de noite, cansado.
É o costume do brasileiro chamar a comunidade. Para ir para casa, descansar um pouco. ¿Cuál es el nombre de este lugar, esta ciudad? Nobres. Nobres. Isso. ¿Você gosta de Nobres? Sim, Sí. por tranquilidade. Tranquilidad. ¿Tu nombre? Alberto? Mas no Fernández, ¿no? Não, Fernandes não. Solamente Alberto brasileiro. Alberto Brasileño. Isso. Você é mecânico, não? Sim, nós somos mecânicos e reparadores de máquina agrícola. Agrícola. Nós somos especialistas em motores e transmissão. Muito obrigado por recibirme aquí a su casa. Com prazer, sempre às ordens. Como buenos mecánicos, vieron mi moto y confirmaron lo que ya todos sabíamos. Mi kit de arrastre no da para más. Meu Deus, tava só Só o Kimba. Sabe por que essa coloração do óleo? ¿Por? Ali são polímeros de fibra da embreagem. Ah, sim. Do lado de lá. Dá desgaste na embreagem, né? Bueno, Alberto vio la transmisión de mi moto y me dijo, tú necesitas cambiar eso urgente. Es más, me dijo, a ti Dios te quiere mucho porque no sé cómo hiciste para cruzar la transamazónica con la transmisión así como la tienes. O sea, la tengo mal, a la miseria. Mal. Y sí, ahora la vi y sí la vi... La vi terrible. Entonces hoy pensaba ir un poco más lejos y pensaba ir a Rondonópolis, me parece que se llama, pero no. Voy a ir a Cuyabá, que está un poco más cerca, 142 kilómetros nada más. E igual me dijo que me fuera despacio, porque estoy en riesgo de que, de que se me salga la transmisión y tengamos un problema más grande. Bueno, que me quede ahí tirado más bien, no sería lo ideal. Empiezo a sentir también el embrague un poco mal, la verdad. Entiendo que es por el desgaste, ¿no? El uso normal. En realidad no normal, porque este viaje para esta moto no es algo normal. Pero sí, ese yo espero que me alcance hasta Argentina. Oi! Bom dia, tudo bem? No, diésel no, gasolina. De ese lado. Perdón, disculpa. ¿Va a ser para completar? Sí. Mira qué raro, aquí anotan la placa. Según yo en otros lugares. Quizás más por el tema de pagar con la tarjeta, ¿no? O bueno, no sé. Ahora sí. Hasta luego, Nobres. Gracias por todo. Gracias por un cierre de día espectacular ayer. Creo que jamás me había pasado que conociera a alguien así como en ese momento que necesitaba conocer a alguien y que me dijera, te puedes quedar en mi casa, no hay ningún problema. Pero sin conocerme de nada, porque además, bueno, al menos cuando estoy grabando esto, mi audiencia brasileña es nula. Es muy poca. Entonces la gente no me conoce aquí en Brasil, pero de nada, porque bueno, no hablo portugués en mis videos. Eso nunca me había pasado y tampoco nunca había dormido, creo, así como al aire libre, de que un colchón y ahí a las afueras, digamos. Siempre tuve la idea de que si dormía así me iban a atacar los bichos y todo mientras yo dormía, y la verdad es que no. Digo, es verdad que tenía un ventilador y una sábana que me protegía, pero dormí bien. Dormí poco, pero dormí bien. Igual hoy no me caería nada mal unas 10 horitas de sueño o una siesta en su defecto. Por lo pronto espero llegar a Cuyabá. Eso es lo más importante del día, poder llegar a Cuyabá sin que la moto se quede tirada. Eso sí sería un poco catastrófico. El día está fresco, al menos la mañana. Pareciera como que quiere llover. Un baño no me caería mal, pero no sé si ese tipo de baño. El que sí necesito es en una regadera. Creo que una de las cosas que más disfruté de la noche de ayer fue haber aprendido, lo que es el interior, ¿no?, de una familia brasileña. Me llamó la atención que pues sean tan unidos en todo, o sea, en el trabajo, en general, como familia. Quizá esto suena tonto, ¿no? Las familias son así, pero
No sé, mi familia es reducida y no necesariamente es tan cercana. Entre todos, digamos, entre todos los integrantes de la familia. Pero aquí todos vivían juntos, en la misma casa, trabajaban en lo mismo y así. Allá la tenemos, la gran ciudad de Cuiabá. ¿Saben por qué sé que es grande? Porque tiene un equipo de fútbol de primera división. Eso siempre es mi referencia para saber si un lugar es grande o no. Aunque no necesariamente siempre es así. Pero en este caso, al menos en esta región y en este estado, sí que es grande. Trincheira Dr. Roberto Flavio Abot de Castro Pinto. Wow, estuvo difícil leer ese nombre, largo. Cuando vi que iba a pasar por Cuiabá, me fijé si iba a jugar el equipo de aquí de Cuiabá. Y no, desgraciadamente jugaron ayer, pero contra un equipo de cuarta división, por una copa regional. Entonces tampoco fue como que me perdí de un gran partido, ¿no? Creo, no sé ni siquiera cuánto quedaron, pero... No soy mucho de mirar partidos en la tele, pero ir a un juego, o sea, en el estadio, y sobre todo de otros países, es cool, es divertido, me gusta, es una gran experiencia. Pero tranquilo, porque aunque no lo sabes todavía, hay una sorpresa deportiva esperando para ti, mi querido pato del pasado. ¿Por qué estamos yendo a esta velocidad? Ah, por la fiscalización electrónica, coño de la madre. Me dijeron eso, que aquí en la ciudad hay mucho tema de multas. Esto me lo dijo Alberto esta mañana. Yo pensaba que como mi moto viene de México, pues no tendría yo problema con las multas, ¿no? O sea, yo pensaría eso. Pues ¿a dónde me van a mandar las multas? A ninguna parte, no me van a mandar nada a ningún lado. Pero lo que sí me dijo es que cuando yo salga de Brasil, o sea, cuando salga para Argentina, me van a revisar como la moto o algo así, y si tengo multas me van a hacer pagarlas ahí, en la frontera. No sé qué tan cierto sea esto. Espero que no sea tan cierto. Espero de verdad, porque yo estoy seguro que me he pasado varios puestos de estos de fiscalización electrónica. Estoy segurísimo. Lo he hecho. Entonces se me vendrían unas multas en un país que no es el mío. Pero ya lo sabremos más adelante, cuando cruzamos. Bueno, y la cadena llegó, aquí, a la ciudad. Más bien nosotros llegamos con la cadena en el estado en el que está. Por cierto, que estoy yendo a un hotel que vi en Booking, donde supuestamente aceptan mascotas, pero yo espero no tener problema, porque ya me ha pasado que dice que sí aceptan, pero después era mentira y solo aceptan animalitos pequeños, o sea, perritos así como Chihuahua, tacita de té, lo cual se me hace una gran pendeja. Todos los hoteles deberían aceptar cachorros. Me gusta la ciudad, está bonita. I like it. Me gusta su distribución y sus edificios. Es por aquí. Hotel Cuiabá, aquí es. Es aquí. Opa. Va a estar difícil estacionarme aquí, en esta subida gigante. Ay, pues la misma mierda de siempre. Pendejos, cosas de la madre. Pequeños cachorros aceptan nada más. Ahora que carajo, tengo que buscar otro lugar. Si no aceptan putos perros, ¿para qué mierda dicen que sí? Me cagan la madre. Hoyo Hostel. Ah, está muy cerquita. Bueno, vamos a verlo. Ya encontraremos otro lugar. Lo bueno es que es una ciudad grande y opciones hay muchas. Una hora después. Recepção. Oi! Bom dia. Tudo bem? Você aceita cachorros, não? É uma habitação privada, tá bom. Ela vem viajando comigo do México pra cá. Mas você fez a reserva já ou não? Não. Não fez? Você tem uma habitação? Deixa eu confirmar. Tá bom. Não, sim, 2 dias. Tá bom. E quanto custa? Vai fazer 170 pra você. 170 por tudo. Não. 2 diárias. Não, por diária. É, por diária. 170 a dia. É dia. Você Agora. pode encostar. Tá bom. Eu vou... Ah lá. Tá bom, muito obrigado. Pues no es barato, pero al menos me dejan. Listo, ya está.
Cuiabá es una ciudad brasileña con una rica historia y cultura. Su nombre proviene del guaraní Icuyapá, que significa lugar del arco y flecha, haciendo referencia a su pasado donde los bororos pescaban con arco y flecha en las orillas del río Prainha. Fundada en 1719, fue la primera ciudad en el oeste brasileño y se convirtió en la capital del estado Mato Grosso en 1835. Experimentó un auge económico durante la fiebre del oro y un crecimiento posterior gracias a la conexión ferroviaria y la modernización en las últimas décadas. Su clima tropical y su ubicación estratégica hacen de Cuiabá un punto importante en el centro de América del Sur. He elegido el mejor día de este mundo para ir a cambiar la cadena de mi moto. Porque acaba de llover, pero ya no está lloviendo y está fresco. Cosa que aquí no es normal. Aquí hace calor. Estas maletas, hombre, han aguantado muchísimo, ¿no? Hay que jubilarlas, pobres. Probablemente las regale, pero es que yo no sé si esto sea un gran regalo. Mira el agujero que tiene. Igual están buenas, sigue sin metérsele agua ni nada. ¿Lista, cachorra de la selva? Va. ¡Vámonos! Uy, qué fuerza, ¿eh? Es aprendida la primera. Me cago en todo. Ya la teníamos. Oi. Agora vengo. Uma foto de ela? Sim, tá bom. Tá bom. Chao. La señora. Bueno, bienvenidos a Cuiabá. El otro día llegué cansado, fulminado. La realidad del otro día fue ayer. Llegué muerto. Llegué y me dormí toda la tarde. Y, bueno, en la noche me puse ya a trabajar y simplemente salí a comer. Pero esto es Cuiabá, ciudad grandota. Esta zona en la que me encuentro está cercana al centro de Cuiabá. Y ayer que salí a caminar en la noche, bueno, me topé con distintos tipos de calles y de lugares. Unos más bonitos que otros, la verdad. Ya, moto, dale, déjate hinchar las bolas. Yo me quejaba de que estaba demasiado carburada, ahora está mal carburada. Igual quizá ayer pasé por unas zonas que no eran muy lindas y que quizá me dio un poquito de miedo. Pero cuando voy con Mika no tengo tanto miedo en realidad porque, vaya, no sé. Como que siento que la gente se la piensa dos veces antes de acercársele a alguien con un cachorro tan loco como el mío. Es que yo creo que si llegamos al taller con esta transmisión ya es, o sea, de mucha suerte. Está de verdad mal, pero mal. Yo la siento, pero terrible. Y no es solo la cadena debe estar ya para la basura, seguro. Pero la corona de atrás, madre mía, cómo está esa cosa. O sea, definitivamente con esto, así como está, a Argentina no llegamos. O sea, no se puede. Quizá empujando la moto puede ser. Sin cadena, sin transmisión. Pero así, imposible. La gasolina aquí también es más barata. Yo no sé si es porque es una ciudad grande y hay muchas gasolineras. Entonces, por ende, hay mucha oferta y no tanta demanda. Entonces, pues la gente baja un poco sus precios para poder vender más. Pero sí he llegado a toparme con gasolineras donde un litro cuesta 7 reales, que es como $1.50, como lo que cuesta en México más o menos. Y bueno, aquí cuesta menos de 6. Para que tengan más o menos una idea, prácticamente 5 reales es $1. $1 estadounidense. Bueno, y aquí termina la ciudad. Aquí termina Cuiabá, en este puente. Volte siempre. Regrese siempre. Pasamos a esta otra parte que no me acuerdo cómo se llama, pero los divide este río. Creo que este es el río Cuiabá, por cierto. Me parece que así se llama. Y bueno, la razón por la que estoy saliendo de la ciudad es porque Alberto, mi amigo que me recibió en Nobres, me recomendó un taller para cambiar la transmisión de la moto, que no está en Cuiabá, está aquí a las afueras, pero muy cerquita. Ya vi como. Este lado se llama Várzea Grande. Esta es otra ciudad, que también es grande, por cierto, pero no es Cuiabá. Qué bendición tener una moto, ¿no? Miren todo este tráfico que me estoy ahorrando aquí. De una manera muy sencilla. Fiscalización electrónica desactivada. Mira, es que hasta te avisan. Apagamos los radares.
Pásale rápido, compa. Qué increíble es Brasil. Bueno, en todo este tiempo a mí me había llamado mucho la atención esto. O sea, ver a la Estatua de la Libertad. En realidad todavía me llama la atención, pero ahora entiendo por qué está aquí. Es la imagen, por así decirlo, de esta tienda, Havan. No sé por qué, desconozco, yo no sé cuál es la relación. O sea, es que ahí hay una bandera brasileña y aquí está la Estatua de la Libertad. O sea, ¿por? Brasil. La 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 la. Uy, esta cadena se me está por salir, loco. Dale que me faltan 400 metros. Espero conseguir. Meu amigo, tudo bem? Eu estou buscando uma transmissão. Para esse moto. Miren, pues el kit viene así completo. Lo que pasa es que es como el original de la Honda Bros, de la Honda Bros. Entonces, por ende, no sé exactamente cuántos dientes tenga, desconozco, pero sí sé que va a ser distinto a la que yo le puse en Colombia. Entonces, eso significa que en pendientes ya no voy a poder tener tanta potencia, pero voy a tener mejor velocidad final. Y para esta última parte del viaje, la verdad es que eso creo que me va a convenir bastante porque estoy haciendo muchos kilómetros. Mientras la espero, como estas cosas, que no sé cómo se llaman, pero las venden en las loncherías. Lonchete. Pensé que esto era una cerveza, principalmente porque aquí dice cerveza, pero no es. Es guarana. Llevo un par de días en este hospedaje y en teoría hoy iba a seguir mi camino, pero hubo un ligero cambio de planes. De hecho me tengo que ir de aquí porque va a llegar hoy, o sea no había nadie hasta hoy, pero hoy se van a llenar todas las habitaciones. Con eso creo que ya les estoy diciendo algo. Va a haber un evento importante aquí en Cuiabá, al cual yo también voy a asistir, pero por eso no me puedo quedar aquí y me tengo que ir a otro lado, muy interesante por cierto. Pero ya tengo todo listo. Y ya me voy también. Nos vemos. Listo. Bueno, nos vamos del hostel. En realidad me quedé en una habitación privada, ¿no? Un hostel. He decidido quedarme un par de noches más aquí en Cuiabá. Y bueno, pues tenía que encontrar un lugar donde quedarme esas 2 noches. Y lo he encontrado. Esto de viajar por el mundo en moto a uno pues le hace conocer gente, y hay gente que conoce otra gente y otra gente, y así sucesivamente hasta que llega un momento donde todos se conocen, básicamente. Creo que hay como una regla, algo así, ¿no? De que un ser humano está siempre máximo a 8 personas de cualquier persona en este mundo. O sea, por ejemplo, yo si quisiera conocer a Messi, por ejemplo, pues hablaría con un amigo que conozco, por ejemplo, que conozca a alguien más, que en su defecto conozca a alguien más, que a alguien más, hasta dar con Messi. Es un ejemplo, obviamente. Difícil conocer a Messi en estos días, él siendo tan famoso. Messi, si estás viendo esto, recíbeme en tu casa, por favor, que quiero unas milanesas a la napolitana. Así que bueno, ahora estoy yendo hacia un lugar donde me van a recibir este par de noches, que voy a estar aquí en Cuiabá para este evento del que les hablo, un gran evento, y me voy a quedar en un lugar que creo que va a estar bastante interesante. Nunca me he quedado en algo así, jamás. Nunca he tenido un acercamiento con algo así como el lugar hacia donde me dirijo ahora, pero siempre hay una primera vez para todo y la verdad es que estoy algo emocionado. Creo que va a ser interesante. Ay, otra vez me pasé, es que soy... En fin, me voy a enfocar un poco más a esto, nos vemos llegando allá. Algunos centímetros más tarde. Supuestamente es por aquí, estamos bastante a las afueras de la ciudad en realidad. Lindo atardecer, por cierto, nos acompaña. Es en esta calle, es aquí. Aquí mismo. Oi! Tudo bem? Oh, cachorro! Aqui é Abutres, não? Você é parte do clube? Sim? Também? Olha. Pedrinho, o que tá cheirando aí, cara? Me mandou pra cá... Heliton. Eu mesmo. Heliton? Você é Heliton? Ah, sim. Em sério? Prazer em conhecer, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia.
Tá certo. Bom? Tudo bom. E a viagem, tranquila? Muito, sim. Con sede en Sao Paulo y fundado en 1989, Abutres Motoclube es un destacado club de motociclismo brasileño. Inspirados por la libertad, sus fundadores eligieron el nombre Abutres, simbolizando audacia y astucia. Con más de 19.000 miembros, el club promueve el ocio saludable, eventos motociclistas y acciones filantrópicas. Desde la lucha contra el cáncer hasta la ayuda de personas excepcionales, Abutres está comprometido con la comunidad. Como plus, en la sede de Cuiabá adoptaron a Pedrinho, un fabuloso perrito que desde mi punto de vista tiene cierto parecido a Mika. Ela é muito fofa. É, cara, só. Parece ser novinha, não tem? Meu nome é Capataz, sou o presidente do estado de Mato Grosso do Abutre. Meu nome é Ruivo, sou diretor de área do estado de Mato Grosso. Qual é a filosofia da Clube Abutres? Irmandade, parceria, família, trabalho, andar de moto. Nossa filosofia é andar de moto. Por que vocês decidiram entrar ao clube em primeiro lugar? Você não decide ser abutre, você já nasce abutre. Desde criança eu via aquelas motos passando, não tem? Foi cada vez ficando melhor, maior, e aí quando eu vi eu estava dentro do clube já. É o caminho natural, a gente procura estar com quem tem a mesma vontade que a gente, o mesmo sonho que a gente, e acaba trazendo pro clube. Qualquer pessoa pode entrar ao clube? Só para homens. E tem uma moto, qualquer cilindrada. É para crescer? Eu tenho 4 anos de clube. Qual é o primeiro rango? A primeira patente que você recebe no clube é a de parceiro. A parceira é quando você inicia sua caminhada dentro do clube. Que é a coisa que vocês mais gostam de formar parte do clube? Pela Irmandade, não tem? Pela Irmandade. Pela Irmandade. Porque hoje você no clube, você pode viajar o Brasil e o mundo. E aonde você chegar, você vai ter pessoas que você nunca viu na vida e que parece que você viveu a vida toda com ela. O clube está em quantos países? Hoje nós somos em 9 países 9. fora do Brasil. Mas originalmente é brasileiro, né? Brasileiro. A área social do clube, primeiramente assim, o Abutres é o único clube brasileiro reconhecido pela ONU. A gente está envolvido em várias frentes de ações, né? Hoje, por exemplo, teve o Dia das Crianças, onde a gente fez uma doação de brinquedo, levou cachorro-quente, pipoca, essas coisas para as crianças, né? Mais um brinquedo. Temos ações sociais em prol, por exemplo, do inverno, quando chega o inverno, com doação de agasalho. Quando tem alguma catástrofe natural, a gente sempre está no meio envolvido para poder levar um conforto às famílias atingidas. Então, assim, a parte social do clube é uma parte muito importante para nós também. Você tem regras aqui? Temos regras. Quais são? Bem estilo militar, hierarquia e disciplina. Nós temos nossas patentes, então temos que respeitar as patentes. O clube, assim, o clube para nós hoje é uma família muito grande, né? Na onde a gente for vai ser tratado igual, seja aqui no Brasil como lá no Japão. E o clube está de portas abertas para qualquer motociclista, não tem? Toda a nossa instalação à disposição desse pessoal que está viajando, porque o intuito do nosso clube aqui é andar de moto. É respeitar o motociclista, tá entendendo? Respeitar quem viaja, porque nós somos abutres porque nós gostamos de viajar, gostamos de conhecer coisas novas, de países novos. Infelizmente a gente não conhece ainda, mas talvez a gente vai no México, né? Quem sabe? Bueno, y el gran evento que hay ahora en la ciudad es el siguiente. Mis amigos, les presento la arena Pantanal de Cuiabá. Hoy juega la selección de Brasil contra la mismísima y la más poderosa, no, la segunda más poderosa, perdón, la Vinotinto. Por supuesto que yo traigo todo para apoyar a la Vinotinto. A Brasil, nunca, nunca, never.
Sí, hay uno que otro venezolano. La bandera, ¿cómo no? Se enojaron los parazutas. Última jugada, se termina.